¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Pues este no es nuestro escenario natural porque nos movimos al evento que organizó el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, donde se organizó un foro justamente para discutir sobre las propuestas económicas que hay en las plataformas. En este caso, la discusión entre el movimiento progresista, la Alianza por el Cambio, el Partido de Acción Nacional. Vamos a hablar con Samuel García. Él es, yo diría, quizá el mejor periodista económico que tiene nuestro país. Él puede ayudarnos a fijar la agenda antes de escuchar el panel que tuvo lugar justamente en este evento del IMEF. Samuel, bienvenido, me da mucho gusto tenerte aquí en Espiral. Y yo te preguntaría, en materia de plataformas económicas y de debate económico, ¿qué es lo que te gustaría a ti escuchar a propósito de las definiciones entre las distintas propuestas que has visto en esta campaña? Sí, creo que hoy estamos viviendo un momento decisivo en el mundo en términos económicos. Lo que me gustaría saber de cada uno de ellos es, primero, cuál es su objetivo de largo plazo en términos económicos frente a una redefinición de la economía global como la que estamos viviendo hoy. Hay que recordar que tenemos una crisis global sin precedentes prácticamente en el mundo. Y me gustaría saber exactamente qué es lo que piensa cada uno de ellos respecto de estos cambios estructurales que está sufriendo la economía y las finanzas en el mundo. ¿Cuál es su perspectiva respecto de eso? Y cómo México va a enfrentar este reto que definitivamente va a cambiar las reglas del juego hacia los próximos años. Por ejemplo, ¿qué piensan respecto del nuevo motor dinámico de la economía global, que son las economías emergentes y especialmente las economías asiáticas? Creo que no hemos escuchado mucho al respecto. China en particular. China en particular. China, India, Corea y este conjunto de economías. Me parece que ahí tenemos un capítulo interesante y ellos nos deberían explicar cuál es su plan de largo plazo respecto de esto. Y quizá un segundo tema muy relevante tiene que ver con la eficiencia en la administración pública. Poco hemos escuchado respecto de esto. Nos hemos quejado a lo largo de los años, pero ni los gobiernos ni los candidatos hablan mucho acerca de qué hacer con el dinero que ya les entregamos en sus manos. ¿Eso no está ligado a la corrupción? ¿O tú lo pondrías vinculado al tema de corrupción? Yo abriría este capítulo tan amplio como se pueda, y allí está obviamente el tema de la corrupción, pero también el tema de la propia administración de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno. Según la campaña se han planteado los cuatro candidatos, voy a poner a Gabriel Cuadri también ahí, digamos, como si fueran muy distintos. Pero en el plano económico, yo no alcanzo de pronto a distinguir las diferencias. ¿Tú las miras realmente o hay algo más de demagogia que marca distancias que realidades? Quizá hay alguna diferencia sutil para el gran público, una diferencia útil en la manera como están viendo la economía. Yo diría, tenemos un candidato del PRI, un candidato del PRD, con un eje en donde el Estado se vuelve un actor relevante de la economía. Y en el PAN no. Y en el PAN, una economía mucho más de mercado, diría. Pues vamos a ver el debate entre ellos y te propongo, acabando, regresamos, porque me será muy importante, le será al auditorio escuchar tus conclusiones. Encantado. Comenzamos. Buenas tardes, les doy la bienvenida a nuestros participantes y arranco con la primera pregunta. La tasa de crecimiento del país en la última década ha sido en promedio de 1.7 anual. Contrasta con otros países latinoamericanos y asiáticos que han logrado una tasa sostenida superior al 7%. A este dato del crecimiento general se añade que en promedio la tasa de crecimiento en el ingreso per cápita no ha rebasado en la última década la cifra del 0.66 anual. A manera de diagnóstico, les pregunto, y desde la perspectiva de la opción política a la que ustedes representan, ¿cuáles son las principales barreras que impiden a nuestra economía alcanzar una tasa mayor de crecimiento? ¿Y cómo explicar que el ingreso per cápita haya mostrado también una tasa tan precaria durante los últimos 3 lustros? Mario Graverín tendría la palabra hasta por 4 minutos y le pediría que pasara al podio solo por este momento del debate. Con mucho gusto.
Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Voy a tener que ir muy rápido porque tengo muy poquito tiempo. Si vemos, porque atacan de crecimiento, si vemos después de Díaz Ordaz, pues efectivamente sí tuvimos crecimiento con Echeverría, con López Portillo. De la Madrid pues ya no pudo, ¿no? Que fue cero. Pero ¿cómo crecieron? Es como cualquier empresa, endeudándose. ¿Qué es lo que hizo Luis Echeverría? Multiplicó la deuda por 5, López Portillo por 12. Las devaluaciones pues destacan la que quieran, pero simplemente de la Madrid tuvo como 3000%. ¿Qué pasa cuando uno pide dinero de más o lo invierte mal? En el caso del país, pues nos viene vía inflación, que luego se transforma en devaluación y eso se transforma en crisis. Tenemos 40 años de crisis antes de la última década. Al final de todo este desastre, traemos estabilidad con tasas más parecidas a los de nuestros competidores. ¿Qué pasa cuando se pide prestado y pasa todo esto? Primero, pues se desploma el salario. El peor enemigo del salario es la inflación. Ahí tenemos cómo desplomamos, cómo perdieron poder adquisitivo todos y vemos cómo en los últimos 10 años se estabilizó. ¿Qué tenemos ahorita para el que gane? Tenemos una deuda externa negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dinero en caja. No nomás no debemos, hay dinero en caja, cerca de 40,000 millones de dólares. Ahí están las reservas. ¿Qué ha pasado en la micro? Producción de autos pues, por más de 5. Se han hecho más viviendas que en toda la historia de México. Las empresas públicas que están en bolsa han multiplicado sus ventas en estos últimos 10 años perdidos, 400%, y las utilidades 400%, contra 40 los 10 años anteriores. En el 2020, México va a ser la 7ª potencia del mundo, después del lugar 11 que estamos ahorita. ¿Qué oportunidades vemos? Un déficit de 1%, en la peor crisis del mundo desde el 29, estamos hablando de que vamos a crecer aceleradamente y ya empezamos con casi 5% este trimestre. Nos financiamos más barato que Francia, que era AAA, y más barato por supuesto que muchos de los países europeos. Más barato que Brasil, que lo traemos ahí porque los brasileños sí creen en Brasil y nosotros batallamos más para creer en México, pues nos financiamos y estamos creciendo ya más rápido que Brasil. Esto, bueno, le seguimos al rato. Gracias. Y Alfonso Guajardo. Muchas gracias, buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Déjenme decirles primero que la pregunta está muy bien enfocada. O sea, ¿por qué no hemos crecido en más de una década y tenemos el peor performance en términos de crecimiento entre países latinoamericanos? Yo creo que en ese contexto también hay que recordar que el problema no solo es la cifra, sino las consecuencias de la misma. O sea, el incremento en el nivel de pobreza, de acuerdo a los números de Coneval, el incremento obviamente en el número de ninis, somos el 3er país a nivel mundial según la OCDE, y tenemos una serie de consecuencias directas sobre el performance económico que estamos observando. Sin duda, partimos de un elemento fundamental que es gracias al esfuerzo de todos los mexicanos, la estabilidad. La estabilidad que inicia con 2 elementos. ¿Qué nos provoca inestabilidad? La política monetaria y la política fiscal. Gracias a la autonomía del Banco de México en los 90s, se logra el control de la política monetaria. Y gracias a un acuerdo donde participan todas las fuerzas políticas, incluyendo la izquierda, en este país se vienen aprobando presupuestos con déficits equilibrados. Pero eso es gracias a la acción de la sociedad mexicana y a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que hemos logrado mantener la estabilidad que Ernesto Zedillo deja al final de su sexenio. ¿Cómo se crece? Se crece con inversión, con los 3 tipos de inversión: inversión pública, inversión privada e inversión extranjera. Y es justamente la pregunta que hace Rafael: ¿qué tenemos que hacer para impulsar la inversión privada? Tenemos que eliminar obstáculos. Y es lo que propone precisamente mi candidato en su proyecto, en los 10 puntos fundamentales, transversales, para liberar la economía. El esquema de reformas, la fiscal, la energética, la laboral, el esquema profundo de la reforma educativa y sin duda los esquemas de regulación. Bajarle el costo a la formalidad para poder combatir la informalidad, impulsar el crédito y el financiamiento. México está intermediando en 1/3 de lo que intermedia Brasil y en 1/4 de lo que intermedia Chile. El sistema financiero tiene que impulsar la capacidad crediticia.
Tenemos que mejorar, obviamente, impulsar lo que ya se logró en materia de competencia económica. Y en la inversión pública, ¿cuál es el reto? Obviamente, racionalizar el gasto. ¿Qué ha pasado en términos de gasto público? Que se ha exponencializado el crecimiento del gasto corriente y se ha restringido el crecimiento en inversión. Una de las cosas que mi amigo Laborín no especificó es que estos 10 años tuvimos un gran bono, el bono petrolero. 8% de puntos del PIB estuvieron justamente a favor de la economía mexicana en ese contexto. Y aún así no pudimos crecer. La reforma política es la piedra angular de todas las reformas, porque la clase política no ha podido responder a la demanda ciudadana de las acciones necesarias precisamente para dar resultados. Así es que no nos confundamos. Este país tiene que reconstruir y hacer regenería de sus instituciones políticas para que la democracia dé resultados. Gracias. Por favor. Pues realmente es todo un reto hablar en 4 minutos y dar todo el concepto económico ¿verdad? Pero cuando menos voy a intentarlo. Yo quisiera ofrecerles una visión diferente. El obstáculo principal por las cuales el país no crece es un creciente diferencial de precios internos. ¿Qué es eso? Quiere decir que desde hace 20 años los precios de los productos monopólicos, incluyendo los del gobierno, y oligopólicos, de la gran cantidad de oligopolios privados que hay, crecen más rápidamente que los de las empresas que estamos en el sector productivo liberalizado. Si tenemos entonces esa causa raíz, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Andrés Manuel López Obrador, nuestro plan propone 6 puntos. Primero, crear un nuevo equilibrio macroeconómico que detone el crecimiento, que no se base en gastos, aumentos continuos de gasto del sector público, aumentos de impuestos y aumentos de precios de energía. Segundo, un gobierno austero y eficaz, que el gobierno deje de gastar como gasta, reduzca el peso que tiene sobre todo el aparato productivo y los consumidores para que puedan bajar, tercer punto, los precios de la energía, que la energía en México es un monopolio, ustedes bien lo saben, y los precios los fija Hacienda en función del gasto público, no en función de los costos de producción o extracción. El cuarto punto muy importante es eliminar los monopolios privados. Eso ya llegó su época. En Estados Unidos la época se terminó, la época de los robber barons en 1914 con Wilson y luego con Roosevelt, y en México no solamente no se ha terminado, sino que ha continuado el apoyo a los monopolios y cada vez más sectores de la economía son oligopólicos y aumentan los precios en una forma completamente fuera de lo que es la competencia internacional. Entonces, eso ha generado una reducción del ritmo de crecimiento de la inversión, eso ha generado insuficiencia de empleos, caída de salario. Por último, el punto quinto es reformas a la banca para que pueda prestar, que es una de las preocupaciones que hay aquí. Cambio de incentivos a la banca, refuerzo a la banca de desarrollo y la creación de un organismo parecido al Small Business Administration que ha funcionado muy bien en muchos países desarrollados. Y finalmente, una serie de 6 proyectos o 7 proyectos grandes que detonen el crecimiento regional. Eso es lo que nos proponemos para generar, ¿qué? 7 millones de empleos, se puede, si la inversión logramos motivarla a que crezca 16% anual. Estoy de acuerdo con Ildefonso, el 72% de la inversión total es privada. Tenemos que estimular la inversión privada. ¿Sí? Gracias. Esto se va a poner más competido, no se vaya, regresamos en un momento. Estamos de vuelta hablando de las plataformas económicas en el marco de este seminario organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Paso a la siguiente pregunta. La tasa de recaudación del Estado mexicano en promedio no supera los 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Qué políticas, qué criterios, qué medidas habrían de impulsarse para mejorar la magra tasa de recaudación fiscal que hoy muestra el Estado mexicano? Yo te diría primero, queda claro, Enrique Peña Nieto ha definido
que lo primero que tenemos que hacer es que cada ciudadano tenga la certeza de que todos pagan impuestos de acuerdo a su capacidad económica y que los recursos generados se gasten en forma prioritaria en realmente las prioridades que tiene el Estado mexicano, y sin duda no hay manera de justificar incrementos irresponsables de gasto corriente y de la necesaria transparencia para garantizar la eficacia de ese gasto. Son 5 los puntos que maneja mi candidato. Ampliación de la base tributaria. Hoy en día una cuarta parte de los procesadores económicos no están en la base tributaria. Reducir al máximo las exenciones y los privilegios fiscales que hoy representan 4 puntos del producto. Una simplificación a fondo del sistema fiscal, evitando duplicidades como la que existe hoy entre el impuesto a la renta y el IETU. Y finalmente, 2 puntos más, ejercer el gasto público de manera eficaz y transparente, privilegiando la inversión. Y por último, una redefinición de las obligaciones fiscales entre los 3 poderes. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día el 90% de los ingresos los capta el gobierno federal, y con los pocos impuestos dentro del sistema federado que se captan localmente, hay una tremenda ineficiencia en la recaudación. O sea, la idea es que integralmente cualquier propósito de expansión del gasto que se quiera dar tiene que estar fundamentado en la hacienda pública, si no es meramente demagógico. Y la responsabilidad de estas cifras fundamentalmente tienen que dar la pauta precisamente para la oferta que está puesta en la mesa. Fernando Turner. Bueno, es interesante la pregunta, es muy recurrente, cómo aumentamos el gasto del Estado para que el Estado gaste más, para que sea más grande, ¿verdad? Para que haya más burocracia, para que haya más gasto. Yo creo que la pregunta correcta es cómo le hacemos para que gaste menos. Yo creo, como empresario, que necesitamos bajar el costo del gobierno, necesitamos bajar el costo de energía, que nos están dando un impuesto disfrazado vía precios, que necesitamos bajar el costo de los servicios del gobierno, otro impuesto disfrazado, que necesitamos eliminar impuestos como el IETU, y lo estamos proponiendo, ¿verdad? Pero que eso requiere de menor gasto del gobierno. ¿Para qué? Para que haya más rentabilidad en el sector productivo privado y estimule la inversión. Si la inversión es insuficiente, es porque la rentabilidad es insuficiente y no lo vamos a aumentar aumentando impuestos. La burocracia, los burócratas, lo que les caiga se lo van a gastar, y eso es lo que ha pasado en México en los últimos años. Sube el petróleo, se lo gastan, sube la extracción, se lo gastan, sube el impuesto, se lo gastan, inventan impuestos y se lo gastan. Eso, y sin aumentar la calidad de los servicios y sin aumentar la Fernando, economía. se acabó el tiempo. Muchas gracias. Mario. Pues yo le quiero agradecer a Ildefonso porque me ahorró todo el rollo que traía, todo lo que dice estoy de acuerdo. Como cualquiera de ustedes, pues hacer lo que hacen los mejores del mundo, que es precisamente lo que nos platicó Ildefonso. Mi única duda es por qué no lo autorizó el PRI en el 2001 o en el 2004 que se presentó. Y la otra parte es, coincido tremendamente con Fernando, que hay que bajar el gasto. De hecho, yo cuando estuve en el gobierno, en Afinsa y en Bancomex, bajamos 60% del personal en Afinsa, 62% en Bancomex, vendimos el 70% de los metros cuadrados, y después de perder 18 años, van 10 años ganando dinero. Pero también me uno a ese esfuerzo que hay que bajar el gasto, cosa que pues en el gobierno del DF no se ha hecho, ¿verdad? El gobierno del DF creció al mismo ritmo de gasto que la parte federal, como 220% o 200% en los últimos 10 años. Pero coincido contigo, hay que entrar, como lo hice ya, a bajar el gasto. Muchas gracias, Mario. Pasamos a la réplica y me permito hacer una pregunta. La pueden responder o no, es decisión de ustedes. No estamos gastando lo que se debería. ¿Se puede llegar a ese gasto sin incrementar impuestos? Y desde luego asumo que eso de pagar impuestos a nadie nos gusta. Es el tema. Y sin gastar más te va a producir resultados. Arranca Ildefonso Guajardo. Bueno, en primer lugar, a una alusión directa. Yo fui diputado en el 2000 y nada más quiero recordarle a Mario que en el 2000 hubo 40 diputados de Acción Nacional que se pusieron a la propuesta presidencial. Entonces también es un problema de conducción. El jefe del Estado mexicano tiene la obligación de construir los consensos necesarios con políticas atinadas para lograr las cosas. Yo en mi Comisión de Economía saqué 3 leyes fundamentales: las reformas a la competencia económica, acciones colectivas y asociaciones público-privadas. Y las saqué porque me asumí como presidente de todas las fracciones parlamentarias para hacer las concertaciones y los consensos con casi mayorías absolutas, mayorías con más de 2/3 votaron a favor. ¿Por qué? Porque la agenda la construimos entre todos y cuidamos sumar las voluntades.
cuando el jefe del Estado mexicano se asume como jefe de un partido político y privilegia su estrategia electoral y no la creación de consensos para el bienestar del país, entonces el desarreglo político se refleja en la incapacidad de construcción. Por eso me regreso a lo que dije al principio. Fernando Hay Tomer. que reformarnos políticamente para lograr lo que la sociedad nos está Fernando demandando. Tomer. Yo soy una persona que he aprendido que en las empresas necesitan ser austeras porque la competencia es muy fuerte y el dinero nunca alcanza. Yo creo en organizaciones lineales, austeras, pequeñas, eficientes. No creo en que más gente es más productividad, creo que menos es más productividad, creo que ahorrando llegas al punto correcto. No creo que el gobierno mexicano haya gastando más, sea más eficiente. Creo que necesitamos meterle controles de efectividad del gasto. Y yo sí quisiera ver, como una contribución nuestra a esta campaña, números de nuestros oponentes políticos, ¿verdad?, en cuanto a cuánto esperan reducir el gasto corriente del gobierno, cuánto esperan aumentar la inversión, ¿verdad?, y cuáles son las tasas fiscales que consideran máximas para no desestimular la inversión, y qué efecto tiene un aumento de las tasas fiscales y de la carga fiscal en la reducción de la inversión, ¿verdad? Gracias, don Fernando. Yo hace poco le pregunté a un diputado más bien le sugerí que pusieran un letrero grandote en el Congreso que dijera México, para que la gente que asiste ahí a trabajar, que la verdad en las empresas, pues si trabajas y vendes y gastas menos ganas. Aquí la verdad no sé cómo funcionan los bonos, pero que dijera México. Me dijo, no, sí hay, Mario, hay uno que dice la patria es primero. Entonces decir que porque no pudimos ponernos de acuerdo, tenemos 12 años sin una política fiscal como la que recomiendas, pues la verdad a mí sí me llama la atención. Yo creo que México sería otro, y si alguien no hizo el consenso, pues debían de trabajar para hacerlo. Ahora, yo creo que deben de pagar los que no pagan, haciendo una política simple, que entren todos, pero debe ser una política simple, no estar parchando cada año 150 formas para pagar impuestos. Tenemos que ir a las mejores prácticas y movernos donde estamos hacia allá. Si todos pagan, definitivamente no necesitamos aumentar impuestos, liberamos a Pemex y aparte, sin duda, hay que bajar gastos. Gracias, Mario. Tomamos la siguiente pregunta. Durante la campaña, este proceso de campaña, se han manifestado opiniones muy distintas entre los candidatos a propósito de la inversión privada en el sector energético y también con respecto al papel que la concentración del mercado juega en contra de estas tecnologías de la información y las comunicaciones. Desde su perspectiva, ¿qué rol habrían de tener la política energética y las relativas a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el futuro desarrollo del país? ¿A través de qué enfoque, de qué medidas legales, administrativas o de política pública? Arranca hasta por 2 minutos, Mario Laborín. Lo que nosotros estamos proponiendo, sin duda, es un cambio en la estrategia energética, es bajar el precio de la energía. Aquí tenemos increíblemente a Pemex, creo que es uno de los 2 que no tienen inversión como la deben de tener, hasta Cuba tiene. Aquí nosotros pensamos que debemos explorar y meterle mucha velocidad al nuevo descubrimiento de gas shale, donde traemos inventarios por alrededor de 100 años, que nos pondría en una ventaja competitiva contra las otras regiones del mundo. Es algo bien importante. Creemos que debemos hacer asociaciones muy fuertes, públicas, privadas, en exploraciones profundas. Es increíble que Brasil, que empezó en el 95, ya traiga casi la misma producción que nosotros. Se asoció primero, luego salió a bolsa, mantiene el 64% del control del Estado, pero ahorita es una de las, la más cotizada en Bovespa y una de las más cotizadas del mundo. Hizo una eficiencia tremenda en su gasto y eso permite a Brasil ser uno de los grandes competidores ahora en la energía. Y estuvo bueno de inventar, estuvo bueno de lidiar con sindicatos, de lidiar con monopolios públicos o privados. Yo no entiendo cómo pueden rehacer Luz y Fuerza del Centro. Por favor, nos dio mucho trabajo salirnos de eso que cuesta el doble de la comisión y 7 veces más que la de Brasil, por ejemplo. Bien, Alfonso Guajardo. Básicamente yo te diría que en el sector de energía sin duda es necesaria la reforma energética. Sin duda tenemos que abrir Pemex a la inversión privada.
no significa vender Pemex, como tratan de definir cómo posiciona mi candidato. Ha sido claro: apertura, refinación, exploración, perforación. ¿Y para qué? Para precisamente poder bajar los precios de los energéticos a través de eficientizar la empresa y poderle dar competitividad al sector empresarial mexicano. No podemos exigirle a los empresarios mexicanos competir frente al mundo si no les generamos condiciones de competencia justa con energéticos accesibles precisamente para el sector productivo. Así es que por ese lado tú preguntas es con qué instrumentos, pues ahí la reforma energética es fundamental y ahí es donde yo, respetando siempre la experiencia empresarial de mi colega Fernando, lo que yo no entiendo es cómo al decir que es mejor que gaste menos el gobierno, vamos a dejar que en la propuesta de Andrés Manuel se hagan 5 refinerías que no creo que acaben este sexenio y que justamente volvamos a poner a burócratas al cargo de las mismas cosas que han demostrado que no funcionan en el pasado. Entonces, por una parte nos hablas bien del mercado, Fernando, pero por otra parte, pues yo entiendo que tengas que alinearte con Andrés Manuel en una propuesta que es temeraria y que es aumentar la burocracia de Pemex, ¿no? Ahora, en materia de TICs, ¿yo qué les diría? La tecnología de la comunicación y la información es el mecanismo, el más rápido, el fast track para aumentar la competitividad no solo del sector privado, sino del sector público. Aquí, sin duda, tenemos que recuperar el rezago que México tiene en materia, en agenda digital y en la brecha digital que tiene el país. Está demostrado el impacto que esto tiene en materia de productividad. Y aquí, ¿cuál es la agenda? La agenda va en 2 rutas. Aprovechar las recientemente aprobadas asociaciones público-privadas, y ya se está haciendo. Ayer en una reunión que tuvimos con Dionisio Pérez Jácome, se ha comentado que tan pronto como Hacienda termine el reglamento de la ley que aprobamos en Cámara de Diputados, se va a empezar a utilizar el sistema de licitación para ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y de información del país. Pero hay otro instrumento fundamental en donde participó el legislativo de manera contundente. Fernando Turner. Las reformas a la ley de competencia económica. Yo creo que Pemex se ha manejado, lo ha manejado el PRI, lo ha manejado el PAN muy mal, sí, efectivamente. Creo que lo hemos degradado, lo hemos vilpendiado, tiene una imagen pésima. Hay mucha corrupción, hay mucho clientelismo sindical, pero pues esa es la administración del PAN y esa es la administración del PRI. Y eso no va a cambiar si no cambia un régimen político, ¿verdad? Y los líderes sindicales acá están de este lado, ¿verdad? Y los grandes amigos de la corrupción de Pemex acá están, y el financiamiento de Pemex y de la corrupción están acá. Entonces, pues, se me hace injusto, ¿verdad?, que se le achaque a Andrés Manuel López Obrador o al PRD pues todo el desastre que han hecho estos señores, ¿verdad? La propuesta nuestra es limpiar Pemex, corregir Pemex, librarlo de corrupción, levantarle el estatus, darle valor, lo que ustedes harían con sus empresas si es que tienen intenciones de asociarse con alguien, ¿verdad? No se van a asociar cuando tienen todo el tiradero en una empresa, ¿verdad? No les van a dar nada. Entonces nosotros vamos a limpiar, vamos a hacer lo que estos señores no han hecho, vamos a hacer de Pemex una gran empresa, la vamos a convertir en un ciudadano corporativo de primera clase, vamos a hacer que dé precios competitivos a la industria, vamos a simplificar su estructura corporativa, ¿verdad? Y se va a permitir la inversión privada como se ha permitido. No vamos a permitir otro nuevo monopolio en este país. Don Fernando, seguimos y déjeme tomar esta última frase que dijo usted. Y lo que me llama mucho la atención en México es que de un lado del espectro político se está en contra de los monopolios privados, se exige diversificar. Y del otro lado del espectro político se está en contra de los monopolios públicos. El hecho es que tanto lo energético como las tecnologías de la información y las comunicaciones están gobernadas por un mercado monopólico. Les pregunto si podríamos de alguna manera destrabar esta suerte de esquizofrenia que tiene nuestro país en sus espectros de la política. Mario Lamorín, hasta por un minuto. Sí, con mucho gusto. Mira, y todavía lo que dice se hace más grave si vemos que el 40% de lo que consumen los más pobres provienen precisamente de ese tipo de monopolios. Entonces yo creo que es un momento en que los mexicanos nos debemos de sentar, voltear allá arriba a ver donde está en el Congreso que dice la patria es primero, ponernos de acuerdo, dejarnos de intereses personales y hacer las cosas. Ahí Alfonso siempre me dice que no hable tanto del espejo retrovisor, pero la verdad cuando ustedes contratan a alguien, yo no creo que los contraten porque les digan voy a hacer esto muy padre y esto lo voy a pintar de verde. Los contratan porque ven qué han hecho antes, ¿no? Y eso se trata.
Este es el modelo que se ha seguido ahorita y el otro es el modelo que seguimos antes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Le paso la palabra a Alfonso. Aquí hay dos elementos fundamentales. Aquí hay dos elementos fundamentales. Competencia económica es la palabra clave. O sea, para el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, necesitamos avanzar en lo que ya aprobamos, que es reformas a nivel mundial de benchmarking en materia de competencia económica. Pero, volviendo rápidamente a lo que dijo Fernando, ¿y qué acaso, Fernando, toda la maravilla que ustedes piensan hacer con Pemex, no sería más fácil, como lo hizo Lula, invitando al sector privado a participar con el sector público en ese proyecto? ¿Sí? ¿Y lo va a hacer Andrés? No sé, yo no lo voy a hacer eso, ¿verdad? Es el punto. Es exactamente el punto. Muy bien. Sigue, Fernando. Mire, si nosotros pensamos que la industria petrolera mundial está sujeta a la libre competencia, pues yo creo que no estamos realmente leyendo lo que es la realidad. El mercado petrolero mundial es un cartel, es un oligopolio, y muchas empresas petroleras del mundo son estatales. Desgraciadamente en México las privatizaciones anteriores dejaron a mucha gente, a la mayoría de los mexicanos, un mal sabor de boca porque se privatizaron empresas y se crearon oligopolios privados que fueron hasta cierto punto peores que los públicos. Da lo mismo un monopolio público que un monopolio privado, para mí es exactamente el mismo problema. La Constitución impide, ¿verdad?, hacer ciertas cosas en Pemex o privatizarla. Entonces, nomás hay 6 años para trabajar, hay que hacer lo que se pueda con lo que se tiene y hacerlo bien. Y esa es la propuesta que tenemos nosotros. Vamos por el último round. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos de vuelta, vamos con la siguiente serie de preguntas. Como bien sabemos, en nuestro país la economía vinculada a la exportación depende en lo fundamental de la relación con Estados Unidos. Buena parte de nuestro comercio, de la locomotora de la exportación, está puesta en la relación con un solo país. Otros países latinoamericanos se han enganchado al crecimiento de la economía asiática. Perú ha tenido formidables resultados, Brasil ha tenido resultados interesantes. En México descuidamos la relación con China y con el resto de los países asiáticos. ¿Cómo diversificar nuestra relación económica con otros mercados internacionales y nuevamente a través de qué políticas, de qué criterios, de qué acciones? Don Fernando Turner, hasta por 2 minutos. Realmente el problema que no hemos podido competir o integrarnos con China, digamos, yo lo ubicamos en 2 áreas. Falta de competitividad del aparato productivo mexicano por las razones que ya hemos expuesto. Nos hemos abierto mucho al exterior, pero no nos hemos abierto al interior y no ha habido apoyo real del sector público a la inversión privada, sino que ésta ha estado sufriendo de mermas o de reducciones en su rentabilidad, lo cual ha acabado con ramas industriales completas, ¿verdad? Es necesario reganar competitividad y eficiencia en el sector privado mexicano, estimulando la inversión para tener una planta productiva más moderna, con precios de energía más baratos, con precios de gobierno más baratos, sin los monopolios privados encima de las empresas y estimulando con financiamiento bancario competitivo y suficiente al empresario. Si no hacemos esto, vamos a perder hasta la vinculación con los Estados Unidos. La falta de cadenas industriales, su destrucción, es el efecto de esta política que comento. Y necesitamos volver a crear las condiciones que tenía el país en su buena época, en la época del desarrollo estabilizador, antes de la época del neoliberalismo, para volver a crecer como crecíamos al 6% anual con una inflación baja. Tiene ahora la palabra Mario Lagorio. Sí, sin duda el Tratado de Libre Comercio que se hizo a mediados de los 90s creo que le ha ayudado mucho al país. Yo creo que es momento de revisar ese tratado. Tener la oportunidad de la economía más grande del mundo ahí sin duda es muy importante, pero hay que dejar de depender de eso. Teníamos el 90%, ahorita tenemos como el 78% de nuestras exportaciones. Hay que buscar otros mercados, pero también no podemos dejar de ver que vamos a empezar a sustituir a China, que vamos a hacer muchas cosas. Brasil fue exitoso en commodities con China,
pues eso ya se le bajó. México ya creció más que Brasil el año pasado, este año también vamos a crecer. Yo creo que en lugar de muchos tratados, de enfocarnos bien dónde tenemos ventajas y ser un centro de logística en el mundo, entre las grandes potencias. Tenemos la parte geográfica y tenemos la capacidad. Ildefonso Guajardo. Yo creo que, a excepción de otros ángulos del debate, en este hay coincidencias que se suman. Yo te diría que fue muy inteligente la inserción en la globalidad que se arma a partir de mediados de los 90, pero sin duda se ha agotado, obviamente, el TLC y hay que llevarlo a otro nivel de integración. A partir de la promesa que hace Obama de duplicar las exportaciones norteamericanas en 5 años. Y la única manera que eso es posible es si volvemos a posicionar las ventajas comparativas de América del Norte, donde México puede jugar un papel fundamental en esa integración. Pero para lograrlo, sin duda, hay que recurrir a lo que decía Fernando, es mejorar la capacidad de la infraestructura y de logística en la integración en América del Norte, facilitar el procesamiento en fronteras, que hoy en día la tardanza en la frontera México-Estados Unidos multiplica lo que es la facilidad de la frontera Canadá-Estados Unidos, y adicionalmente sobre la fortaleza de un bloque regional de América del Norte, entonces en esa fortaleza sí diversificar y profundizar la relación del mercado mexicano aprovechando esa vinculación estratégica. Pero eso no es posible si no mejoramos las condiciones de competitividad y costos de transacción para el empresariado mexicano, porque no es posible pedirles competir afuera cuando no les damos los elementos de política pública para que sean eficientes y competitivos adentro. Pero déjenme ir a la réplica porque, en efecto, pareciera haber consenso, pero yo sí les reclamaría mayor definición. Es decir, a ver, ¿más relación con Estados Unidos? ¿Hablo comercialmente o menos? ¿Más apuesta con China? Hombre, Brasil tiene cerca de 32 consulados. Creo que el país no trae con más de 9 consulados en China. ¿Más China o menos China con México? Y déjenme ir más fuerte. ¿Y con qué sectores? O sea, ya entendí, y creo que lo sabemos todo, es economía internacional 101. Es decir, sí, donde seamos competitivos, les preguntaría en qué sectores somos competitivos para entrar al mercado asiático con la misma fuerza que el mercado asiático está entrando a México. Le pido a Fernando Turner que tome la palabra hasta por un minuto. México es un país de muchas habilidades. Harvard ha hecho un estudio con el MIT haciendo un análisis comparativo de todos los países en cuanto a habilidades que tiene. México es de los que más tiene y ahí sale la oportunidad de crecer mucho. Yo soy de la idea de que una política industrial no debe de decidir ganadores y perdedores, sino debe establecer condiciones específicas para que el sector productivo en general sea rentable y posteriormente hacer ajustes pequeños por industria para que se eliminen los obstáculos que existen y que Ildefonso comenta. Una vez hecho eso, el empresario va a hacer lo demás. No necesitamos al gobierno, no necesitamos asesores gubernamentales, no necesitamos burócratas, sino que nos dejen trabajar y nos dejen hacer las cosas. Yo creo que en eso todos estamos coincidiendo. Quizá la adición es esta, con China, todo Asia, pues es lo que se llama peyorativamente mercantilista, o sea, ellos trabajan para vender, para exportar y para emplear. Y nosotros hemos hecho un poco al revés, hemos abierto para bajar los precios, para bajar la inflación y no para emplear. Tenemos que mediar eso un poquito, ¿verdad? Tenemos que hacer a la planta productiva más rentable y tenemos que cuidarnos un poco más del mercantilismo de Asia. Yo coincido con Fernando, yo creo que debemos de poner las herramientas para que los empresarios tomen las decisiones, facilitarles la vida, tener un banco de comercio exterior que efectivamente apoye, como la línea del Rey, como los Exim Bank de Estados Unidos o de Canadá, que realmente no sea un problema que sea precio alto, sino precio bajo. O sea, ahí es donde entran los gobiernos, ahí entra Brasil, ahí entran todos, hacen lo mismo. Pero al final el empresario es el que va a hacer su jugada, su partido, y el gobierno facilitarle. Yo insisto que en Estados Unidos tenemos un potencial inmenso, en las maquiladoras tenemos 2% de integración en el producto, los asiáticos como crecieron fue aumentando la integración, vienen muchos extranjeros a invertir en México, españoles a construir, debemos de poner límites para participación doméstica, para fomentar a pymes internas, o sea, todo alrededor de ese mercado interno, sin duda. Ildefonso Guajardo. Aquí voy a ser el abogado del diablo. Yo creo que sin duda lo que hace el origen de todo esto es la voluntad empresarial, pero hay economías a escala a la hora de experimentar mercados. Y los empresarios solos, dejarlos solos, no me parece responsable.
Tenemos que tener un equipo eficiente de promoción del comercio exterior para que realmente les dé información de inteligencia y con la fuerza de una presencia de un México más influyente en la política exterior, abrir los mercados necesarios, porque eso parte de la conjunción de una política estratégica. Es muy difícil ver a nuestros empresarios tratando de tocar puertas en países donde no son acompañados con una estrategia integral, con conocimiento y con causa, para poder poner los mercados en esto. Y en tu pregunta específica, más China o menos China, el perfil productivo mexicano compite en el sector manufacturero con el chino. No es inteligente establecer en este momento un tratado de libre comercio at large como lo tenemos con los Estados Unidos, porque tenemos muchas características de competencia que empata. Lo que sí tenemos que hacer es entrar en la dinámica de hacerle el contrapeso en la Asociación del Pacífico para poder compensar lo que China está haciendo. Vamos a una sesión, se ha llamado aquí de conclusiones. Si tuvieran un minuto para decirnos en qué se distinguen de los demás, o la propuesta, nos ayudaría mucho para discernir sobre nuestro voto. El núcleo duro, la nuez de la distinción. Mario Lavarín, hasta por un minuto. Sí, mira, yo creo que, otra vez repito, si yo contrato a alguien le digo, ¿qué has hecho? Yo creo que tenemos 10 años de estabilidad, donde ha crecido el ingreso per cápita 50% con datos del INEGI, donde tenemos un balance con deuda negativa, o sea, no debemos, 1% de déficit, en medio de la quiebra de la mitad del mundo. Ahorita, de cada 2 jóvenes españoles de 35 años para abajo, 1 no tiene empleo, el 24% de la población, Europa como conjunto tiene 11% de desempleo, y aquí estamos hablando de que ya salimos de 40 años de desastre, de que ya estabilizamos el país, de que ya tenemos un balance correcto y que ahora podemos crecer. ¿Cuál es la diferencia? De que nosotros lo hicimos, de que lo respetamos, que se ha mantenido la disciplina, y eso es para mí muy importante, más que creer en promesas de que lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Y Alfonso Guajardo. Yo te diría primero que 1 de cada 3 jóvenes mexicanos está en el desempleo, o está en las actividades ilícitas, lamentablemente, o está en la informalidad. Yo te diría que 12 millones de mexicanos cayeron en estos 10 años, en los últimos 4 años, en condición de pobreza, y ha aumentado la pobreza alimentaria. Sin duda, tenemos bases de estabilidad que hemos construido todos, pero la diferencia entre las propuestas es muy clara. Mientras que unos estuvieron 12 años y no han podido realmente sacar la bola del cuadro, nuestra propuesta lo que está poniendo en la mesa es capacidad para ejecutar. No es buena voluntad, es definición y propuesta y hacer las cosas que México requiere para impulsarlo a un nuevo estadio de bienestar y desarrollo. Las opciones son claras, quienes están hoy y no han podido, y quienes pretenden estar y lo que están haciendo es simplemente posicionando un plan que no tiene la consistencia necesaria para poderle dar viabilidad, y aquello que no está respaldado en una estructura de finanzas públicas sanas viene siendo finalmente demagogia. Fernando Turner. Mira, yo la diferencia que veo, y por eso estoy con Andrés Manuel López Obrador, es en los gobiernos del PAN veo falta de eficacia. El contentarse con un equilibrio macroeconómico, reservas acumuladas y todo, y no ver el nivel de pobreza y de inseguridad y de todos los problemas que tenemos, realmente creo que pues han fallado, tuvieron su chance y perdieron. Perdieron porque se adhirieron a un dogma, el dogma macroeconómico, no lo supieron manejar y la economía no creció. La diferencia también con el PRI, yo creo que es la compañía. El PRI asociado siempre a un alto nivel de corrupción, a un alto nivel de autoritarismo, ¿verdad?, de opacidad, de apoyo de los monopolios al partido y a su candidato, y eso, la verdad, a mí no me hace pensar que tendría éxito un gobierno del PRI. Y además, el estilo de gobernar, el estilo faraónico, dispendioso de gasto que se ha manejado por el candidato y por el PRI en general, no me gusta. No me gusta lo que han hecho en Nuevo León, no me gusta lo que han hecho en Coahuila, y por eso creo que Andrés Manuel es la mejor opción. Para cerrar bien este debate, las conclusiones con el periodista Samuel García. Regresamos. Samuel García, tenemos un debate, yo diría, sui generis, un partido de izquierda que no me pareció de izquierda, ¿no? Un PAN que bien lo habías advertido como replegado, insistiendo en un Estado también que se replegue, pero sentí más cerca al PAN y al PRD, y un PRI que en efecto está apostando por el gasto público y traer al Estado de vuelta.
me parece que lo más interesante fue Fernando Turner, que pareciera el secretario de Estado del PAN, no del PRD, pero no sé cuál sea tu mirada. Así es, no observé, igual que tú, no observé ninguna diferencia sustancial, una diferencia de fondo respecto de sus planteamientos económicos. Y eso me preocupa mucho, Rafael, me preocupa mucho porque no veo claridad de hacia dónde se quiere llevar efectivamente la economía en el mediano y en el largo plazo, por un lado. Y por otro lado, me preocupa la medianía, yo diría la mediocridad, para ser claro, la mediocridad en la propuesta económica. Se habla de generalidades, y en las generalidades hay coincidencias plenas entre los tres. Que casi podrían ser los 3 subsecretarios de Hacienda, ¿eh? No hay... Así es. Todos estamos de acuerdo en que hay que fomentar la pequeña y mediana empresa, todos estamos de acuerdo en la importancia del mercado, en la importancia de la inversión como detonante del crecimiento, etcétera. El tema, creo yo, no es ese. El tema es, en esta medianía, es que no encontramos propuestas puntuales, concretas, de cómo llevar a cabo esto y cuáles son las metas que vamos a alcanzar con estas propuestas concretas. No las escuché de una manera puntual. Tú decías al principio del programa, sería importante que se definiera frente al escenario global. Y decías, ¿qué hacer con Asia? ¿Qué hacer con China? Yo los sentí a los 3 ignorantes de ese escenario y todavía proponiendo más integración con Estados Unidos en lugar de mayor diversificación. ¿Será que yo estoy viendo mal las cosas y en efecto lo que necesitaríamos es más integración con Estados Unidos? Me parece que los candidatos y sus equipos están tan embotados, tan metidos en su propia campaña electoral, que no están viendo lo que está ocurriendo alrededor. El mundo no existe. El mundo no existe. Te pongo un ejemplo, Rafael. No he escuchado, ni en este evento ni en ningún otro anterior, qué van a hacer frente al problema europeo que hoy tiene al mundo en vilo, literalmente. No he escuchado absolutamente ningún comentario. A partir del 2 de julio, con un presidente electo, ¿cuál va a ser la respuesta de ese presidente electo a una redefinición europea que nos va a pegar de una u otra manera? Ellos están metidos en sus planes, pero están metidos hacia adentro en sus planes y no están viendo lo que está ocurriendo. Se van a llamar a sorpresa cuando todo el mundo veía venir ese escenario. Una cosa que a mí me incomodó tuvo que ver con el tema fiscal. Es decir, a ver, la tasa de recaudación del Estado mexicano es muy baja y por lo tanto el gasto es muy bajo. Y sin embargo, no tienen una propuesta concreta para incrementar. Todos nos dijeron, no es cierto todos, PAN y PRI nos dijeron que había que recaudar más. En cambio, PRD dijo, no, hay que gastar mejor, pero no estamos recaudar más. Y parecía que ninguno se da cuenta que el Estado mexicano trae hoy poco músculo, poco recurso para todo lo que tiene que enfrentar. Así es, el tema fiscal es un tema delicado, ha sido tradicionalmente delicado por una razón sencilla. Está muy atado a intereses de orden económico y de orden político claramente definidos. Intereses que regulan la política fiscal. Intereses que regulan la política fiscal, que la controlan y que no permiten que se hagan cambios de fondo, en realidad. Y creo que allí, al único que le escuché más o menos asomarse a este tema fue a la gente del PRD, de Fernando Turner, respecto de qué hacer en esta parte fiscal sobre los privilegios fiscales. Pero ni el PRI ni el PAN tienen una propuesta concreta de fondo en relación a esto. ¿Hasta dónde van a llegar con los privilegios fiscales? Que es el gran problema, Rafael, que tenemos en el país. El gran problema que tenemos en el país es que tenemos una gran cantidad, alrededor, hay estudios que hablan de entre 200 y 300 mil millones de pesos que se nos van por las coladeras de las exenciones fiscales. Bueno, ¿qué hacer con eso? Si yo te obligara a definirte por una de las 3 opciones que escuchaste hoy en lo económico, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál te dejó mejor satisfecho? Es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada porque diría que me gusta algo de cada uno. A ver. Me parece mucho más realista el diagnóstico que hace el PRD respecto de nuestra problemática. Tengo dudas respecto de los cómo para solucionar esa problemática y su viabilidad. ¿Del PRI qué recuperarías? Del PRI lo que recupero es que creo que tiene más claridad respecto de qué hacer
en el corto y mediano plazo con algunas políticas sectoriales en particular. ¿Del PAN? Del PAN me gusta su vocación por el mercado y por el libre comercio, que creo que es algo que no hemos reconocido suficientemente en la última década en México y Pues que ha vamos dado a ver beneficios. qué pasa este domingo. Se nos acerca la elección, no podemos votar por los tres, pero ojalá y los tres estén para que todas las ideas se conjuguen armónicamente y en positivo. Según que al final de cuentas este país le urge una propuesta económica que le dé viabilidad. No sabes cómo te agradezco. Al contrario, un Presencia placer. aquí en Espiral. Y bueno, pues nos vemos próximo miércoles ya con presidente electo, 9:30, 11 TV México. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares ahora en este formato.